Nunca imaginé que una broma lanzada en una noche cualquiera pudiera romper algo dentro de mí. Pero cuando sus ojos se quedaron atrapados en los míos, como si hubiese dicho una verdad que él llevaba años evitando, entendí que nada volvería a ser igual. Bastó una frase, un silencio demasiado largo y una chispa peligrosa para que todo lo que dábamos por sentado empezara a tambalearse. La noche en el piso de Jason en Lavapiés parecía una más de las que vivimos desde el primer año de universidad. Música suave, olor a pizza fría y cervezas abiertas encima de la mesa. Pero desde el primer momento en que Ryan llegó, noté algo extraño en mí, un temblor sutil, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no aceptaba. Siempre me pasaba con él. Ese magnetismo silencioso, esa cercanía peligrosa que escondía más de lo que ninguno de los dos se atrevía a admitir. Éramos 4. Jason riendo a carcajadas, Ethan con sus comentarios sarcásticos, Ryan relajado en el sofá, y yo, intentando no mirarlo demasiado tiempo. Pero cada vez que lo hacía, encontraba su mirada sobre mí, apenas un segundo, apenas un gesto, pero suficiente para que el aire se volviera más denso. La conversación derivó hacia parejas como siempre. Jason presumió de su récord de 3 meses, Ethan se burló, y todos reímos. Hasta que Ryan, con esa tranquilidad que siempre lo hacía parecer invencible, dijo: «Con Lucía llevo casi un año. Todo va perfecto, sin juegos, sin líos». Jason hizo una broma. Ethan levantó las cejas. Yo sonreí, intentando no mostrar nada, pero luego Ryan añadió: «En todos los sentidos, nadie supera eso. Nadie». Como un reto, como si quisiera que alguien lo contradijera. Sentí el cosquilleo del alcohol y del coraje, y dije lo que no debía. A veces lo mejor no viene de una chica. El silencio cayó como una manta pesada. Jason abrió mucho los ojos. Ethan tragó saliva. ¿Y Ryan? Ryan dejó de sonreír. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con una calma que escondía algo más afilado. Me encogí de hombros. «Que hay cosas que solo un chico puede entender». Jason soltó un silbido. Ethan se llevó la mano a la frente, pero Ryan no apartó la mirada, y su mirada ardía. No de enfado, sino de algo que no quería mostrar. Después de unos minutos, las bromas volvieron. Jason exageraba su historia de Tinder. Ethan bebía directamente de la botella. La música seguía. Pero el ambiente había cambiado. Cada vez que levantaba los ojos, Ryan estaba mirándome. Ese tipo de mirada que dura demasiado, que pesa demasiado. Una mirada que conoce un secreto sin haberlo escuchado. Cuando Jason volvió a sacar el tema, ya no era solo broma. «Venga, Ryan», dijo. «¿Y si estás equivocado?» «No lo estoy», respondió él, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Me incliné un poco hacia adelante. A veces no hace falta comprobarlo con todas. Basta con quien de verdad entiende lo que sientes. No fue una provocación. Fue una verdad que llevaba guardando demasiado tiempo. Ryan tragó saliva. «Hablas como si supieras más que yo». «Tal vez sé otra cosa», respondí. «Otra forma de sentir». Jason me lanzó un cojín. Ethan se rió para romper la tensión. Pero Ryan ya no reía. Tenía la botella entre las manos, dándole vueltas, como si intentara ordenar un pensamiento que llevaba años escondiendo. «Dices eso como si...», empezó. «Como si lo creyera», lo interrumpí. El ambiente se espesó. Una corriente eléctrica entre nosotros, silenciosa, inevitable. Ethan fue a por más bebidas. Jason salió al balcón, y quedamos solos. Ryan bajó la voz. «¿Tú crees de verdad que podrías entender más que ella?» «No es una competición», susurré. «Es una conexión». Sus ojos se alzaron hacia los míos, y allí, por primera vez, no vi al chico seguro del campo de fútbol, ni al ligón del grupo. Vi a alguien que temblaba, no por miedo, por deseo, por confusión, por algo que no quería nombrar. La habitación parecía más pequeña. Cada respiración resonaba más fuerte. Cada silencio quemaba un poco más. «Estás loco», dijo finalmente, aunque casi sin voz. «Tal vez, pero sigues aquí. Y tú también». Se pasó la mano por el pelo, nervioso. «Esto no tiene sentido». «Lo tiene», respondí. «Solo da miedo verlo». Él cerró los ojos un instante, como si esa frase lo hubiera roto. Cuando los abrió, ya no había defensa en ellos. Solo honestidad.
Y entonces Jason gritó desde el balcón. Chicos, no os durmáis. Pero ya era tarde. Algo entre nosotros había cambiado. Ryan se levantó de golpe. Necesito aire. Pero no se movió hacia la puerta. Se movió hacia el pasillo. ¿Vienes? Preguntó sin mirarme. Mi corazón golpeó tan fuerte que me dolió. Sí. Caminamos en silencio hasta la habitación pequeña que Jason usaba para guardar cajas. La lámpara parpadeaba. El aire era más cálido. Todo demasiado íntimo. Ryan apoyó la mano en el marco de la puerta, respirando rápido. Esto es una locura, susurró. Lo sé. Pero necesito saber qué es lo que... No terminó la frase. Entró. Yo entré detrás. La puerta se cerró sola con un clic suave, y en ese instante comprendí, sin tocarlo, sin decir nada, que ya estábamos al borde de algo que ninguno de los dos podría deshacer. Nunca pensé que una puerta cerrándose tan despacio pudiera sonar como un desafío. Pero cuando el clic resonó en esa habitación estrecha, y Ryan evitó mirarme, su respiración dijo todo lo que sus palabras no podían. Habíamos cruzado un límite sin tocarlo aún. La luz temblorosa del flexo hacía que cada silencio pareciera más denso. Ryan se quedó quieto, con las manos apoyadas en las rodillas, intentando controlar un temblor que no le pertenecía en otras circunstancias. Yo cerré la puerta sin decir nada, no porque quisiera atraparlo, sino porque él había entrado primero, como si me hubiera invitado a un terreno que él mismo no reconocía. Esto se nos ha ido de las manos, murmuró sin levantar la vista. Entonces, ¿por qué no te vas? Pregunté despacio. Su respiración se quebró un poco. No se movió. Me acerqué un paso. No hubo sonido, pero él lo sintió. Su espalda se tensó ligera, como si un hilo invisible tirara de él hacia mí y se rompiera al mismo tiempo. La habitación era pequeña, y aún así parecía que había demasiado espacio entre nosotros. Un espacio lleno de todo lo que no habíamos dicho durante años. Ryan levantó la cabeza por fin. Sus ojos no tenían claridad, tenían conflicto. El tipo de conflicto que arde bajo la piel y pide salir a la luz aunque dé miedo. No sé por qué he venido aquí, susurró. Yo sí, respondí, porque no quieres fingir durante unos minutos. Un temblor recorrió su mandíbula. Me acerqué otro paso más. Sus labios apenas se separaron en una respiración contenida. No lo toqué. No podía. No debía. Pero el aire entre nosotros ya no era aire. Era un puente a punto de romperse. Si seguimos, dijo él, muy bajo, no habrá vuelta atrás. Creo que ya no la hay. Mi voz no era firme, era honesta, y eso fue lo que lo desarmó. Ryan tragó saliva, desviando la mirada como si buscara apoyos en las paredes. No había. Lo único que tenía delante era el peso de lo que sentía y el miedo a admitirlo. Su mano se movió sin que él lo notara. No hacia mí, sino apenas unos centímetros, como si su cuerpo estuviera decidiendo por él. Ese gesto mínimo me golpeó más fuerte que cualquier cercanía evidente. Era la prueba de que no era solo curiosidad. Había deseo, silencioso, frágil, pero real. Me incliné un poco, lo suficiente para que mi voz se escuchara solo en él. No voy a tocarte, dije. No si no lo quieres. Cerró los ojos un instante. Ese instante lo dijo todo. La tensión en su cuello, el aire acelerado, el leve estremecimiento, esos signos que un chico reconoce en otro sin necesidad de explicaciones. Cuando los abrió, su mirada había cambiado. No había certeza, ni orgullo, ni defensa. Solo una vulnerabilidad que me hizo contener el aliento. No sé qué hacer, susurró. Solo sentir, respondí. Él dio un paso hacia mí. Un solo paso. Suficiente para que su respiración rozara mi mejilla sin tocarla. Suficiente para que el calor de su cuerpo creara un puente imposible de ignorar. La cercanía era temeraria, innecesaria, perfecta. El aire tembló cuando su mano rozó, por accidente o por decisión, el costado de mi brazo. No fue un contacto pleno. Fue un roce breve, casi inexistente, pero que me atravesó entero. Sentí como él también se estremeció, como sus dedos se retiraban demasiado tarde, como si una parte suya no quisiera romper ese momento. Esto es una locura, repitió, aunque su voz ya no sonaba como advertencia. Entonces déjate llevar un segundo, susurré. Su pecho subía y bajaba más rápido. Me miró,
y esa mirada quemó más que cualquier gesto. Era una súplica, una confesión, un miedo, todo a la vez. Dio otro paso. Ahora éramos dos respiraciones mezcladas, dos pieles separadas por un suspiro. Su frente casi rozó la mía. Casi. Esa palabra era el límite. Y también la tentación. El calor que emanaba de él me envolvió. Su aliento era irregular, como si cada exhalación fuera una batalla interna. Mi pulso golpeaba en mis sienes, en mi cuello, en todo mi cuerpo. Sabía que si me movía un centímetro más, si lo invitaba con la mirada, él se rompería. Y yo también. No puedo, dijo, aunque no se alejaba. No tienes que decidirlo hoy. El silencio entre nosotros ardió, un silencio cargado de una verdad que ninguno estaba listo para nombrar. Su mano tembló y cayó lentamente a su costado. Por un instante pensé que iba a tocarme de nuevo. No lo hizo, pero la intención quedó suspendida en el aire, vibrante. Tengo miedo, admitió, por fin. Su voz casi me derrumbó. Yo también, respondí. Pero aquí no estás solo. Eso lo quebró de una forma distinta. No lo acercó más, pero tampoco lo alejó. Retrocedió un paso, luego otro, respirando como si acabara de salir de un sprint. Se pasó la mano por la nuca, evitando mi mirada. Tengo que salir de aquí, murmuró. No esperé explicación. No la necesitaba. Abrió la puerta. La luz del pasillo lo envolvió un instante, como si volviera al mundo real. Antes de salir, giró apenas la cabeza. No para verme entero, solo para comprobar si yo seguía ahí. Y nuestros ojos chocaron por un segundo que dolió. Un segundo que decía, sé lo que hemos sentido, y sé que no puedo afrontarlo todavía. Ryan salió. La puerta quedó entreabierta, y el eco de su respiración siguió resonando en mí mucho después de que sus pasos se perdieran por el pasillo. Pensé que el silencio del pasillo se llevaría lo que había quedado entre nosotros, pero al día siguiente descubrí que el verdadero ruido era el que él intentaba ocultar. Nada se había dicho en esa habitación, y aún así, todo había cambiado. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que mi cuerpo seguía atrapado en aquella habitación, en ese aire cargado que habíamos compartido sin llegar a cruzar ninguna línea visible. Mi móvil vibraba, pero no era él. Era Jason enviando memes como si nada hubiese ocurrido, como si la noche anterior no hubiese desatado un terremoto silencioso. Ryan no escribió. Intenté seguir con mi día, clases, café, tareas, la rutina que siempre me mantenía a flote. Pero cada lugar parecía lleno de fantasmas. La silla donde se había sentado en la biblioteca, el pasillo donde solíamos cruzarnos después de entrenar, la máquina de bebidas donde bromeábamos sobre quién tenía peor gusto. Todo tenía su sombra. Cuando finalmente lo vi en el campus, él bajó la mirada tan rápido que sentí un golpe físico en el pecho. No fue rechazo, fue miedo. Sus pasos aceleraron, casi como un reflejo. Yo dudé un instante, pero algo en mi interior no me dejó darme la vuelta. «Ryan», lo llamé, no muy fuerte. Él se detuvo, apenas un segundo, pero suficiente para mostrar que sí había escuchado. Luego volvió a caminar, más deprisa. Podía haberlo dejado ir, podía haber fingido que lo entendía, pero la verdad es que yo también estaba temblando por dentro, igual que él, y cuando alguien tiembla igual que tú, se siente. Pasaron días así, cruces de mirada que duraban medio segundo, silencios que pesaban más que cualquier conversación, mensajes escritos y borrados una y mil veces. No sabía si quería explicaciones o solo encontrarse conmigo sin público, lejos del ruido, para admitir algo que ninguno de los dos estaba listo para poner en palabras. Una tarde, en la cafetería del campus, Ethan se sentó frente a mí sin pedir permiso. Él está igual que tú, soltó, sin rodeos. Me quedé inmóvil. No sé de qué hablas. Claro que sí. Soy tímido, no ciego. Aparté la mirada, incómodo. Ethan siguió. No voy a preguntar. Solo digo que el silencio entre vosotros pesa demasiado. Y cuando el silencio pesa, alguien acaba cayendo. Sus palabras me siguieron todo el día como un eco. Por la noche, mientras volvía a casa, vi a Ryan en la salida del gimnasio. Tenía la camiseta colgada del hombro y el pelo mojado, como si hubiera corrido para despejarse la mente. Me vio. Dudó. Yo también. Una parte de mí esperaba que se diera la vuelta. Otra parte sabía que si lo hacía, no podría seguir fingiendo que no me afectaba.
Ryan respiró hondo, y por fin se acercó. «No puedo seguir así», dijo, con voz baja. «Yo tampoco». Se llevó una mano a la nuca. Ese gesto lo había hecho 1000 veces, pero nunca con ese peso. «No sé qué significa lo que pasó», murmuró. «Pero no puedo olvidarlo». Sentí su confesión como una corriente. «No necesitas entenderlo ahora». Él rió, triste. «Tú siempre haces que suene fácil. Pero lo que sentí allí dentro no fue confusión». Esa frase me robó el aire. «Fue algo más», añadió, mirando el suelo. «Y no sé qué hacer con eso». Hubo un silencio tenso entre nosotros, vibrante, que no sabía si iba a romperse en palabras o en un gesto. «Ryan», empecé. «Yo no quiero presionarte. Solo quiero que sepas que no estás solo en esto». Él levantó por fin la mirada. Sus ojos tenían algo roto y hermoso a la vez. «Eso es lo que más me asusta». Dio un paso atrás, como si acercarse a mí fuese quemarse. «Necesito tiempo», dijo, y se marchó. Esa noche, en mi cuarto, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, entendí que algo en él se había abierto. Algo pequeño, casi invisible, pero real, y que, por mucho miedo que tuviera, ya no podía cerrarse del todo. Lo que no sabía era que el mundo exterior estaba a punto de convertirse en nuestro enemigo más grande. Porque cuando los secretos empiezan a temblar, siempre hay alguien dispuesto a escucharlos. Pensé que el mayor peligro era lo que sentíamos él y yo, pero me equivocaba. El verdadero riesgo empezó cuando alguien más vio lo que ni nosotros sabíamos explicar. Creí que la distancia nos protegería, pero el silencio solo alimentó algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Y cuando el mundo empezó a empujarnos desde fuera, entendí que el verdadero peligro no estaba en lo que había pasado, sino en lo que aún podía pasar. La semana siguiente fue un castigo lento. Ryan volvió con su grupo, con sus rutinas, con su sonrisa de siempre, pero cada vez que nuestras miradas chocaban, algo lo desmentía todo. Era como ver un incendio escondido detrás de una puerta que finge estar fría. Jason, sin saber nada, empezó a notar la tensión. «Tío, ¿qué os pasa? Estáis rarísimos». Ryan fingía no oír. Yo sonreía sin ganas. Ethan, más perceptivo, observaba en silencio. Pero el verdadero problema llegó el viernes por la noche, cuando salimos todos juntos. Estábamos en una terraza de Malasaña, y Ryan llevaba 2 cervezas de más. No estaba borracho, pero sí lo suficiente como para perder parte de su coraza. En un momento de la conversación, Jason soltó una broma sobre parejas, y Ryan respondió: «A veces me gustaría no tener que ser siempre el mismo». Su voz quebrada me hizo mirarlo. Él apartó los ojos al instante, como si temiera haberse expuesto demasiado. «¿Qué significa eso?», preguntó Ethan con curiosidad sincera. «Nada», respondió Ryan rápido. «Cosas mías», pero la grieta ya estaba hecha. Más tarde, cuando Jason fue a pedir, Ryan se quedó solo conmigo. El ruido de la calle era alto, pero entre nosotros había una quietud extraña. «No sé qué hacer contigo», dijo sin mirarme. «No tienes que hacer nada». «Pero lo siento. Cada vez que te veo, lo siento». «¿El qué?». Su respuesta salió como un hilo de voz. «Todo. Ese todo me golpeó en el pecho». «No voy a presionarte», le dije. «No quiero que te rompas por mi culpa». «No eres el problema», susurró. «El problema soy yo, y lo que se despierta cuando estás cerca». Su pierna rozó la mía bajo la mesa, apenas un instante. Fue involuntario, pero su reacción lo traicionó. Se tensó, pero no retiró del todo la pierna. La electricidad subió como un fuego lento. En ese momento, un grupo de compañeros del equipo pasó por la calle. Ryan se puso rígido. Uno de ellos gritó: «¡Ryan, ven! ¡Te estamos esperando!». Su mirada se nubló. Miedo, autodefensa, vergüenza. Se levantó de golpe, separándose de mí como si el roce lo hubiera quemado. «Tengo que irme», dijo. «Ryan, no puedo estar contigo cuando ellos están cerca». Esas palabras dolieron más de lo que admití. Se fue con ellos, riendo demasiado fuerte, fingiendo ser el mismo de siempre. Esa máscara perfecta que aprendió a llevar desde niño. Yo me quedé allí, sintiendo cómo la distancia social era más cruel que cualquier rechazo real. Al día siguiente,
Me evitó otra vez. Y al siguiente. Hasta que un mensaje llegó de madrugada. Lo siento. No quería hacerte daño. Mi corazón dio un vuelco. No me haces daño, respondí. Pero sabía que no era del todo verdad. Pasó una hora sin respuesta. Luego llegó otro mensaje. No sé por qué me tiembla el cuerpo cada vez que pienso en ti. Esa frase me rompió. Intenté escribir algo, pero Ryan envió otro antes de que pudiera. Estoy sintiendo algo que no debería. Y no sé si es deseo, miedo o las dos cosas juntas. Me apoyé contra la pared de mi habitación, respirando hondo. Lo que sientes no te hace menos. Solo te hace humano, escribí. Esta vez sí tardó en responder. Y cuando lo hizo, su mensaje fue una herida abierta. No puedo seguir así, pero tampoco puedo alejarme. Ese fue el verdadero inicio del conflicto. La noche que decidió volver a verme no trajo respuestas. Trajo una verdad que ninguno de los dos estaba preparado para sostener. Y aún así, cuando lo vi acercarse, supe que aquello sería un final, o algo que se le parecía. Habían pasado 2 semanas desde nuestros mensajes de madrugada. 2 semanas de silencios torpes, miradas fugaces y pasos que se cruzaban sin detenerse. Creí que Ryan elegiría huir definitivamente. Pero entonces apareció en mi portal, una noche de lluvia fina, con el pelo mojado y los ojos llenos de algo que no sabía si era miedo o necesidad. No puedo más, dijo apenas abrirse la puerta. ¿Qué ha pasado? Que te echo de menos, confesó sin respirar. Esas palabras me hicieron sentir vértigo. Entró sin esperar invitación y se quedó en el pasillo, moviendo los dedos nerviosos como si buscara algo que no sabía nombrar. Hoy, en el entrenamiento, comenzó. Sentí que estaba viviendo una vida que no era mía. Ryan, no me mires así, dijo, aunque dio un paso hacia mí. Si me miras así, me rompo. Se detuvo a un palmo de distancia. Su respiración chocó contra la mía. Esa cercanía que tantas veces habíamos evitado estaba ahí, viva, latiendo. No quiero perderte, susurró. No me vas a perder. Tragó saliva, y su mano tembló cuando cayó a su costado. No me tocó, pero su cuerpo se inclinó apenas hacia el mío. Ese gesto bastó para envolvernos en un calor que no venía del aire. La otra noche, cuando casi... se detuvo. Sentí algo que no sentí ni siquiera con... No terminó la frase. No tenía que hacerlo. No te pido nada que no puedas dar, le dije. Solo verdad. El silencio se volvió una cuerda tensada entre los dos. La verdad, dijo al fin, es que quiero acercarme, pero tengo miedo de lo que eso diga de mí. Lo que sientes no te define. Lo que niegas, sí. Sus ojos ardieron. No de rabia, sino de reconocimiento. Dio otro paso. Uno mínimo. Suficiente para que nuestros pechos casi se rozaran. Cuando estás tan cerca me late algo que nunca había latido antes. Susurró. No sé si es bueno o malo. Es real. Eso basta. Su frente casi tocó la mía. Casi. La palabra que nos había acompañado desde el principio. Si doy este paso, dijo temblando, no habrá vuelta atrás. No la hubo desde que cerraste esa puerta aquella noche. Ryan exhaló temblando. Sus dedos, temblorosos, subieron apenas un poco, no para tocarme, sino para detenerse en el aire, entre su piel y la mía. Esa intención, esa cercanía, esa electricidad, fue más intensa que cualquier contacto. El mundo desapareció. Solo quedamos nosotros. Él, temblando. Yo, sosteniéndolo sin tocarlo. Entonces, Ryan cerró los ojos, respiró hondo y dio ese paso mínimo que nos colocó a un suspiro uno del otro. La tensión golpeó como un relámpago contenido. No sé qué va a pasar, admitió. Tampoco yo, dije, pero no quiero perder lo que acaba de nacer aquí. Su voz se quebró. Entonces no me sueltes, incluso si me alejo mañana. Mi garganta ardió. No te soltaré. Ryan abrió los ojos. Había lágrimas que no caían. Había una verdad que no cabía en palabras. Y en esa cercanía sin toque, en ese temblor compartido, entendí que ese momento era nuestra confesión. Imperfecta, incompleta, real. Al final, él se separó despacio, como si dejar atrás esa tensión le costara demasiado. No puedo quedarme, dijo con un hilo de voz. No aún. Lo sé.
Abrió la puerta para irse, pero antes de cruzarla, se giró. Sus ojos buscaron los míos, y esa mirada lo dijo todo. No es un adiós, es un principio que todavía no sé vivir. Y se marchó bajo la lluvia. Su figura se perdió en la calle mojada. Pero por primera vez desde que todo empezó, no sentí que la distancia nos rompiera. Sentí que lo estaba llevando consigo, que ambos lo estábamos haciendo. Y ese fue el final. O lo más parecido a un final, cuando dos personas se encuentran sin haberse tocado del todo,